Dios les bendiga en esta mañana. Les damos la cordial bienvenida nuevamente a nuestra congregación Nueva Vida en la ciudad de San Pablo. Usted que nos mira y nos escucha a través de las redes sociales, reciban de nuestra parte un saludo y la bendición de nuestro Dios. Hoy tenemos un tema que queremos compartir en esta temporada de Pascua que ha comenzado desde ya hace unos días, así de que hoy queremos compartir un mensaje titulado La hora de mi gloria ha llegado. Y los invitamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 12, verso 23 al 28. Y vamos a dar lectura siempre honrando a nuestro Dios Padre, Hijo y con la comunión de su Santo Espíritu. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Bendito y amado Dios, yo te doy gracias por tu palabra y te pido dirección, Espíritu de Dios, para que seas tú hablando a través de mi vida. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. La hora de mi gloria ha llegado. La verdad, hermanos, que es muy triste ver que hoy, a través de muchos ministerios de hombres y mujeres de Dios, se predica algo erróneo en cuanto a la gloria de Dios. Incluso se han publicado cientos de libros acerca de la gloria de Dios. Algunos han publicado con el tema de la gloria de Dios, otros cómo recibir la manifestación de la gloria de Dios. Y en estos libros, o en muchos púlpitos, muchos hombres, ministros del Señor, predican y enseñan que mientras más cantemos, que mientras más adoremos, desciende la gloria de Dios. Pero la verdad es que en el contexto bíblico, desde Génesis a Apocalipsis, en ningún momento la Biblia nos enseña que entre más adoremos, más desciende la gloria de Dios. Incluso cuando se está predicando, se está alabando, muchas veces la gente ha caído en el error de decir: ¿pueden sentir la gloria de Dios? Y vamos a empezar a ver qué es la gloria de Dios. La palabra gloria en el Antiguo Testamento se escribe con la palabra kabod, K-O-B-O-D, kabod. Y en el Nuevo Testamento se cambia al griego, porque se escribió en griego. La palabra gloria se traduce con la palabra doxa, D-O-X-A. Perdón. Kabod, que es la palabra griega, significa darle peso, valor, honor o tener una reputación honorable. Y se usa en varios contextos del Antiguo Testamento como honra. Pero una traducción nueva, la Biblia de Estudio de la Sociedad Bíblica, que es latinoamericana, define la gloria como la manifestación gloriosa o luminosa del poder, la grandeza y la santidad de Dios. O sea que la gloria es algo glorioso, algo luminoso, pero que conlleva la santidad de Dios. Entonces quiere decir que la gloria no simplemente es como muchos dicen que puedo sentir la gloria de Dios. No,
sino la gloria de Dios se mira. Entonces no podemos decir, oh, puedes sentir la gloria de Dios. No, la gloria de Dios se mira. Es algo visible, es algo glorioso, es algo luminoso. Es algo que podemos percibir por el sentido de la vista, no por el sentido del cuerpo, de decir que lo siento. Porque muchas veces hemos caído en ese error, hermanos. Muchos ministros, yo escucho cómo predican, cómo enseñan y dicen, puedes sentir la gloria de Dios. Es que la gloria de Dios se ve, se mira. Y para eso vamos a ir al Antiguo Testamento, cómo esa esencia de la gloria de Dios que se mueve, que se ve como esa santidad, como esa gloria va de la mano con la santidad de Dios. Y entonces, al parecer como que no podemos ver la santidad de Dios, pero cuando se manifiesta su gloria, va inseparable, van juntos, y lo podemos ver en el Éxodo capítulo 15, verso 11, cuando dice, oh Señor entre los dioses, ¿quién es como tú, glorioso en santidad? Siempre todo el Antiguo Testamento va a haber esas dos palabras unidas, juntas, la gloria y lo santo de Dios. Entonces van de la mano la gloria con la santidad de Dios. Dice, es impotente resplandor. Entonces, quiere decir de que se mira la gloria de Dios. Y vamos a verlo a través de unos pasajes para que vea que no le estoy mintiendo. Como muchas veces nosotros hemos cambiado la definición de gloria y hoy la enseñamos en un contexto muy diferente. Algo erróneo a lo que la palabra de Dios dice. Su gloria se describe como una luz brillante. En Juan capítulo 1 verso 5 dice, su gloria, dice, esta luz brillaba y las tinieblas no han podido apagarla. Entonces la gloria de Dios es algo que nadie puede apagar. Y aunque haya una oscuridad, unas tinieblas, la luz, la gloria de Dios, nadie la puede opacar. En Lucas 2:9 dice, la gloria del Señor brilló alrededor de ellos. Entonces empezamos a ver unos pasajes donde literalmente la gloria de Dios se ve. No es que la describen, que la sentían, dicen la miran. Entonces hoy se predica y se enseña que la gloria de Dios se siente y no se predica que se ve. Entonces le hemos cambiado y algunos insisten y escriben en libros que la gloria de Dios desciende cuando usted canta y que más se mete en la adoración. Dicen, está descendiendo, pero la gloria de Dios tiene que ser visible, no simplemente sensitiva. Entonces vemos en dos pasajes, hay más versículos que nos hablan. En Salmo 19:1 dice, y el cielo proclama la gloria de Dios, de su creación nos habla la bóveda celeste. En Salmos 8:1 dice, Señor soberano nuestro, tu nombre domina en toda la tierra, tu gloria se extiende más allá del cielo. Estos solamente son pasajes para referirnos que en el Antiguo Testamento habla mucho de la gloria de Dios y hay frases repetidas en Números 14:21, en Isaías 6:3, Salmos 72:19, 57:11, donde dice, mi gloria llena toda la tierra está llena de su gloria, que toda la tierra se llene de su gloria. Son frases repetitivas de una misma cosa, la gloria de Dios. O sea que la gloria de Dios se manifiesta aún en su creación misma. Y un día da testimonio a otro día del poder, de su grandeza de Dios. Entonces, Dios muestra su gloria a través también de su creación. Entonces, es algo que usted y yo podemos ver. No es algo que simplemente nos limitaremos a decir que sentimos, sino es algo que se mira. Pero hoy escasamente podemos ver la manifestación de la gloria de Dios. Pero hay algunos que dicen en sus cultos, dice, aquí está la gloria de Dios. La gloria de Dios, vamos a ver cómo se va manifestando. Hay dos eventos en el Antiguo Testamento muy sobresalientes, donde se ve en esplendor la gloria de Dios. En el Éxodo y en aquel evento cuando Salomón dedica el templo. Y para eso
en el Éxodo capítulo 16, verso 10, dice la Escritura: la gloria de Dios les guió por el desierto, se les apareció en nube y en un pilar de fuego, una columna de fuego. Entonces, la gloria de Dios en el Antiguo Testamento se manifestaba como una nube y como una columna de fuego para guiar, para abrigar, para dar calor, para dar guianza al pueblo de Dios. Entonces, ¿se sentía o se miraba? Se miraba. Pero el evento más glorioso está en Éxodo 24, versos del 16 al 17, cuando dice: la gloria del Señor se manifestó a los ojos de los israelitas como un fuego devorador sobre la parte más alta del monte. En el monte de Dios, en el monte Horeb, en el monte Sinaí, cuando Moisés subió y el pueblo estaba alrededor del monte, que se habían ya santificado 3 días antes para esa presentación de la gloria de Dios en el monte, y dice que se presentó en aquella nube espesa, con aquellos rayos y aquel humo espeso y aquel voz tronante como de trompeta, como de trueno. Y entonces el pueblo temió desde abajo donde estaba del monte, y esa fue la manifestación gloriosa de Dios. Entonces ahí se manifestó la gloria esplendorosa de Dios, y el pueblo temió, tenía temor y temblor de esa manifestación de Dios. Pero hoy la gente ya no tiene ese temor ni temblor de Dios, y hoy muchos dicen: aquí está la gloria de Dios. Pero cuando realmente desciende la gloria de Dios, nosotros nos damos cuenta realmente quiénes somos, nuestra humanidad, nuestra carnalidad, y vemos la manifestación gloriosa de Dios y su santidad. Recordemos a Pedro cuando se da cuenta quién es aquel que le hizo tirar la red y que sacó la pesca milagrosa. Se tiró de rodillas y dijo: apártate de mí, Señor. ¿Por qué? Porque soy un pecador. Eso es lo que sucede cuando se manifiesta la gloria de Dios. Nosotros vemos nuestra humanidad y nos atemoriza la santidad de Dios. Entonces, esa manifestación de la gloria de Dios fue visible y el pueblo temió. Y la otra manifestación que se da en ese sentido, también dice que en el Éxodo 40:35 dice que la gloria de Dios llenaba siempre el tabernáculo. Recuerden, en la nube de día cuando caminaban, y cuando se detenía, ahí tenían que montar el campamento, y la gloria de Dios siempre reposaba o se manifestaba arriba del tabernáculo de reunión. Entonces era una forma visible. Nunca fue algo sensitivo, como hoy se dice: oh, aquí se siente la gloria de Dios. La gloria de Dios no se siente, se mira, se tiene que ver. Y hoy escasamente vemos la gloria de Dios. Y la segunda teofanía, igual que fue en el monte Sinaí, fue cuando Salomón dedica el templo. Dice que cuando terminó de orar, que cayó fuego del cielo y consumió el holocausto, dice: y la gloria del Señor llenó el templo. Eso está en 2 de Crónicas capítulo 1, verso 3. Entonces cuando él termina de orar y está ahí la leña para el altar, dice que el fuego de Dios descendió, y el fuego de Dios fue el que encendió el altar y consumió el holocausto, pero fue el que incendió la madera, la leña. El hombre no le puso fuego a la leña, sino fue Dios el que incendió el holocausto. Entonces, a partir de ahí se le pidió desde antes al pueblo que siempre tenía que mantener el fuego en el altar. Y eso es algo que nosotros tenemos que mantener con la oración, con nuestra comunión con el Señor. Mantener el fuego encendido, pero ese fuego no lo propició, no lo inició el hombre. Lo inició Dios a través de la manifestación de su gloria. Y eso también está en nosotros cuando recibimos la llenura del Espíritu de Dios, que ha encendido ese fuego interior en nuestro espíritu para mantenernos esa comunión con Dios.
Entonces, la gloria del Señor dice que literalmente descendió y llenó el templo, y todos los presentes lo vieron. Y entonces hoy usted puede ver la gloria de Dios en el templo. ¿Verdad que no es como se dice, como se predica entonces, como se ha enseñado últimamente? Pero lamentablemente se corrompió el templo. Los hombres pecaron dentro de él. Y lo que llamamos Kabod, que es la gloria, se fue del templo. Y cuando mueren los hijos de Elí, el sacerdote, una de las mujeres de sus hijos da a luz a un niño, y a ese niño le ponen por nombre Icabod, I-K-O-B-O-D, Icabod, que la I antes de Kabod quiere decir sin gloria. ¿Por qué? Porque la escena que tiene, la visión que tiene Ezequiel, estando en Babilonia, donde ve que la gloria desciende al templo, después eso se vuelve realidad cuando él viene a Jerusalén y literalmente, y Kabod, la gloria de Dios se va del templo porque el templo se contaminó. Entonces aquel niño que nace de los hijos del sumo sacerdote, que era Elí, le ponen Icabod, sin gloria. ¿Por qué? Porque el arca del pacto ya había sido tomada por los filisteos. Y el arca, recuerden que representaba la manifestación de Dios sobre su casa, sobre aquella caja de madera de acacia forrada de oro, donde estaban los dos querubines encontrados uno al otro con sus alas extendidas. Ahí representaba que Dios estaba ahí, literalmente su presencia. Entonces cuando es tomada, llevada a esa arca, el pueblo se quedó sin gloria, y a aquel niño le ponen Icabod, porque después que el arca fue tomada, los hijos de Elí murieron, la esposa de uno de ellos dio a luz, y el niño le pusieron por nombre Icabod, que se ha quedado sin gloria, sin honor, porque habían capturado el arca de Dios. Eso está en primer libro de Samuel, capítulo 1, verso 4, 21. Pero el profeta Ezequiel, cuando ve la visión de la gloria de Dios descender en el templo, eso fue cuando él estaba en Babilonia. Y esa visión está en el capítulo 1 de Ezequiel. Pero esa misma visión que él tuvo en ese capítulo 1 viene a ser real también cuando esa presencia de la gloria de Dios se va. Y en el capítulo 10 vemos que él mismo describe, dice, la gloria del Señor abandonó el templo. ¿Por qué? Porque habían contaminado el templo por el pecado. Entonces por eso es Icabod, sin gloria, sin honor, porque Dios, su presencia, su gloria, abandonó el templo. Y así es que damos un rápido resumen de lo que era la gloria de Dios en el Antiguo Testamento. Una manifestación gloriosa de Dios, donde había una nube espesa, rayos, había fuego, había nube, y había algo que atemorizaba al pueblo. ¿Por qué? Porque la manifestación de la gloria de Dios también denota su santidad, su poder, su fuerza, su honra. Entonces eso nos debe de atemorizar, en el sentido de que nos damos cuenta de nuestra humanidad, de nuestra carnalidad, y queremos estar ahí, pero a la misma vez estamos de lejos. Como el pueblo de Israel, nadie osaba tocar el monte, ni traspasar el límites que les había marcado, porque Dios les dice: aquellos que traspasen los límites, sea hombre, sea mujer, sea bestia o animal, morirá. Y eso, hermanos, se ha perdido hoy en la iglesia. Se ha perdido porque ya no nos atemoriza, ni nos da pavor estar en la presencia del Señor. No nos da temor ni temblor. A veces pecamos deliberadamente, mentimos, engañamos, defraudamos,
Porque decimos, oh, pero es que Dios nos sigue perdonando, la sangre de Cristo nos sigue limpiando. Y es verdad que Dios nos sigue perdonando porque su amor es tan grande hacia nosotros, pero no tenemos que dejar desapercibido que Dios es aún ese fuego consumidor y que un día vamos a ser llamados a cuentas. Y aquellos que cometan algo en contra de Dios o que pequemos delante de Él y no nos arrepentimos, un día daremos cuenta. Y ya sea que para buenas cosas o para malas cosas, pero el Señor nos dará recompensa. Así es de que eso es lo que abarca lo que es la gloria de Dios en el Antiguo Testamento. Era algo visible, algo palpable, no algo que se sentía simplemente. En el Nuevo Testamento, hermanos, Jesús es la manifestación más gloriosa de la gloria de Dios. Así es de que eso lo sabemos. Pero hoy le hemos titulado a esta predicación, La hora de mi gloria ha llegado. Y tal vez usted se pregunte por qué. Mire, he estado oyendo, escuchando muchos predicadores y famosos, hombres de iglesias grandes, de ministerios que son muy reconocidos a nivel mundial, pero ¿saben qué es lo que dicen acerca de la gloria de Dios, de lo que estamos hablando, lo que dice la Biblia? Ellos dicen que en este postrer tiempo se manifestará la gloria de Dios de una forma poderosa, donde aquellos que están obesos, aquellos que están gordos, cuando descienda la gloria de Dios van a perder peso. Y la gente dice amén y cree. Es algo absurdo, fuera del contexto y de la palabra bíblica, de la palabra de las escrituras, pero sin embargo dicen, cuando descienda esa gloria postrera, la gente que está obesa perderá peso. Mejor vaya con el nutriólogo, búsquese un buen entrenador para que se haga ejercicio. Pero no porque descienda la gloria de Dios usted va a perder peso. Y eso están enseñando que eso es la gloria postrera de Dios. Y no simplemente eso, dice que en este tiempo final, donde la gloria postrera dice que va a haber una transferencia de riquezas, donde de la noche a la mañana aquellos jóvenes se volverán millonarios. Y la gente no cree. Que porque la gloria de Dios descenderá y que pasarán todas esas cosas. Y el mensaje de hoy es: la hora de mi gloria ha llegado. ¿Y qué tan diferente es esa gloria a lo que se predica hoy, hermano? Vamos a volver a leer Juan capítulo 12, verso 23. Y vamos a ver cuál es la gloria de Jesús. Porque Jesús es la manifestación más gloriosa de Dios. Y vamos a ver qué dice Jesús de su gloria. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Muchos predicarán lo que quieran de la gloria de Dios, que pasará esto o lo otro, pero eso no nos enseña la Biblia de la gloria de Dios, la manifestación gloriosa, luminosa del poder, de la majestad, de la santidad de Dios. Nada tiene que ver con lo que los hombres dicen, de los milagros, o de algo que parece ridículo, que usted va a perder de peso. Y que de la noche a la mañana aquellos jóvenes se volverán millonarios. Algo absurdo, fuera del contexto bíblico.
la hora de mi gloria ha llegado. Y la hora de la gloria de Jesús, ¿saben cuál fue? La cruz. La cruz, hermanos. La cruz. ¿Qué diré a mi Padre? Que no suceda tal cosa. Dice, no, para esto he llegado a esta hora. Para que el Hijo del Hombre sea glorificado en el Padre y el Padre en el Hijo. El momento más glorioso de la manifestación de la gloria de Dios es Cristo. Y el momento más glorioso de la gloria de Cristo es la cruz del Calvario. Es la cruz, hermanos. Pero sin embargo hoy se predican tantas cosas y la gente lo cree. La hora de mi gloria ha llegado. Se ha llegado el tiempo de Cuaresma, donde vemos las películas nuevamente de la pasión de Cristo, donde vemos la pasión, muerte, resurrección, ascensión al trono del Padre. Algo que es un tiempo, un periodo, una season, ¿cómo se dice en español? Se me olvidó. Una temporada, hermanos. Es una temporada donde la gente está con la perspectiva y con la sensibilidad de lo que aconteció aquel día en aquella cruz del Monte Calavera, aquella cruz del Calvario, hermanos. Es un tiempo donde la gente se sensibiliza al padecimiento de nuestro Señor Jesucristo, y ese es el tiempo más glorioso de Dios en Cristo, la cruz. Esa es la manifestación que se le dio a la humanidad entera, porque a través del sacrificio en aquella cruz es que usted y yo estamos aquí. Y que nos hemos convertido como vasos o recipientes de la manifestación también gloriosa de Dios. Porque ahora no simplemente Jesús fue la excelencia o la manifestación más gloriosa de Dios, sino que también nosotros nos hemos convertido a través de Cristo en vasos de barro, en vasijas de barro, pero donde se manifiesta también la gloria de Dios a través de Cristo en nuestras vidas. Así es de que ese es el momento más glorioso, hermanos, la cruz. Aunque muchos pudieran decir, ¿pero qué? Si ahí fue donde Cristo murió y donde aparentemente los principados, las potestades de los aires, todos los demonios estaban haciendo fiesta diciendo, hemos vencido. Está en la cruz, está crucificado. Pero cuando Pablo escribe la carta a los romanos, hermanos, la carta más excelente del apóstol Pablo, está diciendo que todo lo que estaba bajo la ley, hermanos, que nos tenía condicionados y aún nos estaba sentenciando a muerte, porque dice, porque todos están apartados. Dice, y abarca la universalidad del pecado, dice, todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. De manera que la ley, aquel decreto que era contrario a la voluntad de Dios, nos acusaba delante del trono del Padre de día y de noche, y así de que estábamos condenados a una muerte eterna de la única fuente de vida que es Dios. Entonces, Pablo en esta carta a los romanos nos habla de esa universalidad del pecado, de cómo la ley nos condenaba y que esa ley cambia a ya no a un decreto de que estaba del Antiguo Testamento, sino él le da una nueva connotación de la ley, y la ley se transforma en Cristo. De manera que ahora ya no estamos sujetos a la ley, sino a Cristo nuestro Señor, bajo su señorío. Entonces Él cambia la ley
por estar en Cristo, que es el que rige nuestras vidas. Y si estamos a la voluntad del Padre, del Evangelio de Jesucristo, que es la nueva ley implícita escrita en nuestros corazones, ya no una letra escrita en aquellas tablas que Dios le dio a Moisés, sino es una ley que se ha vuelto a escribir, pero en nuestro corazón, que ya no es que como aquellos paganos o judíos que querían hacerlos nuevamente o convertirlos al judaísmo por la circuncisión. Dice, ya no es necesario la circuncisión de un prepucio del varón, sino lo que Dios quiere hacer es una circuncisión del corazón. Cuando estamos en Cristo somos renovados, somos transformados, somos llenos de su presencia y su Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Entonces, cuando el Verbo de Dios se hizo carne, hermanos, vino y habitó, vivió entre nosotros. En Juan 1:14 dice que y hemos visto su gloria, de manera que la gloria que recibió del Padre, por ser su único Hijo, dice, abunda en amor y en verdad. De manera que Jesús encarnó la gloria de Dios, pero su hora o su momento más sublime fue el momento en la cruz. Ahí es donde Dios mostró su gran amor hacia nosotros, porque Pablo lo describe en la epístola a los Romanos y dice, porque aún siendo pecadores, Cristo murió por todos nosotros. Así de que ese es el momento más glorioso. La cruz no es lo que la gente está diciendo, lo que muchos están predicando, que usted va a sentir esto, que va a recibir lo otro, el milagro, los prodigios, cuando se manifieste la gloria de Dios. No, sino es el acto de la cruz, donde Jesús está reconciliando el mundo con Dios mismo. Es ahí, hermanos, es el acto más glorioso, cuando usted y yo volteamos nuevamente a la cruz y recordamos, nos sensibilizamos lo que Jesús padeció en la cruz por amor. Y yo antes tenía una idea equivocada del libro del epístola a los Romanos. Habla de la martirología, habla de la ley, de la gracia, pero sobre todo, hermanos, el tema central y principal de esta epístola es el amor. Porque en esto se manifiesta el amor de Dios, que aún siendo nosotros todos pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros. En una cruz, en un madero, donde el contexto del Antiguo Testamento nos enseña y nos dice que la cruz era anatema, maldición, maldito aquel que muere en un madero, en una cruz. Así de que Jesús tomó nuestro lugar y se hizo maldición por amor a nosotros. Y su momento más sublime fue en esa cruz. Fue ahí, hermanos. Ahí manifestó su mayor gloria. No es en lo que muchas veces hemos oído, que nos han enseñado, aún siguen predicando hoy muchos hombres. Jesús manifestó su gloria en muchas maneras. En el primer milagro, en las bodas de Caná, en Juan 2:11, dice, manifestó su gloria en las bodas de Caná. Dice, esto que hizo Jesús en Caná fue la primera señal milagrosa con la cual mostró su gloria. Cuando sanó al ciego, cuando hizo resucitar a Lázaro, cuando le dijo a su amiga, Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Pero hoy, sin embargo, siguen predicando, pueden sentir, se siente la gloria de Dios. Y la Biblia en todos los versículos dice que se ve, no que se siente. Nos han engañado mucho tiempo, hermanos, y hemos creído que es así. La gloria de Dios se ve,
se percibe por nuestra vista en actos milagrosos, donde vemos manifestaciones del poder glorioso de Dios. No es simplemente que lo vamos a sentir. Los 3 discípulos, el círculo cercano, Pedro, Jacobo y Juan, cuando van a aquel monte en Mateo 17, verso 1 al 8, Marcos 9, 2 al 8, Lucas 9, del 28 al 36, donde describe la transfiguración. Dice, los 3 discípulos vieron la gloria de Dios reflejada en Jesús. ¿Y qué dice que pasó en aquel evento de la transfiguración? Dice que fue un momento glorioso y que hubo una luz irradiante, luminosa, donde ellos vieron la gloria de Dios. En ningún pasaje dice, hermanos, que se siente. Pero sin embargo, hoy vemos los ministros de alabanza y cuando adoran, yo sé que lo hacen con todo su corazón, pero a veces tenemos una mala idea de la gloria de Dios. Dice, desciende, la podemos sentir, pero la gloria de Dios se mira. Y es algo que la iglesia no está viendo hace mucho tiempo. ¿Y por qué no vemos tal gloria? ¿Por qué no estamos viendo esa gloria, hermanos? Quiere decir de que algo no estamos haciendo bien, que algo nos está faltando. Aún Jesús en su muerte, hermanos, dice, la hora de mi gloria ha llegado. La hora de su gloria ha llegado, pero llega en la cruz. En Juan 13:31 también dice, después que Judas había salido, Jesús le dijo, ahora se muestra la gloria del Hijo del Hombre, y la gloria de Dios se muestra en él. Vemos a Jesús también en la epístola a los Hebreos 2:9, dice, está coronado de gloria y honra a causa de la muerte que sufrió por todos nosotros. Entonces, ¿qué es la gloria de Dios, hermanos? ¿Cómo se manifiesta? También cuando Jesús resucita, se manifiesta la gloria de Dios. En el libro de Hechos 3:13 al 15, cuando empieza a describir que como desde históricamente dice, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios de nuestros antepasados, ha dado el más alto honor, doxa, que está en griego, que es kabod del hebreo, dice, a Jesús, a quienes ustedes entregaron a las autoridades, pero que Dios resucitó. Entonces, la gloria de Dios se sigue manifestando, hermanos. Se sigue manifestando de muchas maneras. Pero en el tiempo histórico, Dios se manifestó como una nube, como una columna de fuego, como una nube espesa en aquel monte, con voz como de trompeta, con algo luminoso en la transfiguración, como aquel fuego que descendió en el templo del Señor y consumió el holocausto. Históricamente la gloria de Dios se ha manifestado de muchas formas. Se dice que en la ciudad de Gales, en otros siglos, se manifestó ese poder glorioso, luminoso de Dios, que se miraba como un fuego que no se apagaba, pero que tampoco consumía nada. Ha habido históricamente manifestaciones de la gloria de Dios. Y no quiere decir que porque Dios se manifestó en una columna de fuego, en una nube espesa, una columna de nube, se manifestará así de nuevo. No. Dios se manifiesta y se contextualiza. Hoy en día no sé cómo se manifiesta, cómo se manifestará en nuestras vidas. Pero Dios se ha manifestado en diferentes formas a través de la historia.
Pero sin duda, hermanos, esa gloria de Dios irradia de su amor, de su santidad, de su compasión hacia cada uno de nosotros. Y así como Jesús es el esplendor de la gloria de Dios, nosotros también, hermanos, somos esplendor de la gloria de Cristo. Usted y yo somos vasos, vasijas que podemos resplandecer con la gloria de Dios cuando estamos en Cristo, cuando somos llenos de Él, cuando somos llenos de su Espíritu Santo, que irradiamos el amor de Dios, el amor de Cristo hacia nuestro prójimo, hacia nuestros semejantes, cuando estamos al tanto de la problemática de nuestra comunidad y ponemos nuestro granito de arena, estamos irradiando la gloria de Dios. Cuando estamos haciendo la voz de aquellos que no tienen voz, de los oprimidos, de los marginados, estamos irradiando la gloria de Dios, estamos manifestando su amor, su presencia, su santidad, su compasión. Así de que no se preocupe si a veces usted diga, es que no siento la gloria de Dios. No la tiene que sentir, sino tiene que estar dentro de su corazón, de su espíritu, manifestándola en el gran amor que Dios tuvo con nosotros. Que aún siendo pecadores, Cristo murió. Y su manifestación más gloriosa no fue en ese milagro que hizo en su hijo, que hizo en su hija, que salvó a aquel. No, hermanos. Sino la manifestación más gloriosa de la gloria de Dios en Cristo fue la cruz. Porque aún los demonios, los principados decían, hemos vencido, hemos derrotado al Hijo del Dios viviente. Pero Pablo revierte los papeles de aquella acción y en la carta a Colosenses describe, él voltea a la inversa lo que las potestades estaban haciendo o pensando o diciendo. Y él dice, cambia los papeles, invierte, le da vuelta al suceso histórico y dice, no. Esta es la manifestación gloriosa de Dios en Cristo, porque ahora Él ha vencido todo principado, toda potestad de los aires, y ha declarado que el acta de los decretos que era contraria a nosotros la ha abrogado, hermanos. Entonces Él le da cambio a los sucesos y dice, no, las potestades han vencido y muestra a Cristo como un rey que ha ido a la guerra y que ha conquistado y que trae en sus manos la cabeza de su enemigo. Ahí es donde verdaderamente Cristo está venciendo el mal de este mundo, el mal de este siglo, hermanos. Ese es el aquí y el ahora. El día del porvenir, el que ha llegado. El pueblo judío, hermanos, como un pueblo monoteísta, ellos creían en tres cosas. Uno, creían que había un único y solo Dios. Y que Israel era el pueblo de ese único Dios. Perdón. Y la tercera cosa es que creían que todos los dioses y diosas paganos del mundo entero eran falsos dioses y que aquellos que los adoraban eran literalmente pecadores y que un día ese único Dios, del Dios de Israel, vendría y vindicaría a su pueblo sobre todas las naciones, y Dios como su Dios y único rey del mundo. Entonces Pablo en sus cartas nos habla de que ese Dios de Israel se manifiesta a través de Cristo y que en la cruz es el acto más glorioso, porque ahí es donde vence las fuerzas del mal y pone en vergüenza a todos los dioses y diosas paganos, los principados, las potestades, y que Él ahí exhibe públicamente a ellos con su victoria en la cruz. Entonces Él está dando la victoria a ese único Dios a través de Cristo, y ese era lo que esperaba el pueblo judío.
Pero ellos no reconocieron que Jesús era ese Mesías prometido, ese que murió en esa cruz. Pero nosotros, a través del Evangelio y el Evangelio de Pablo, hemos creído en esa manifestación de la gloria de Dios, porque la hora de mi gloria ha llegado. Y llegó la gloria de Jesús en esa cruz. Ha iniciado esta temporada decimos nosotros, de la pasión de Cristo, esta temporada de Cuaresma. Es tiempo de volver nuestros ojos a la cruz, no mirando ese cruz crucificado que quedó ahí, no, sino como el acto más sublime del amor de Dios hacia nosotros, porque ahí es la manifestación más gloriosa de Dios a través de Cristo, que Él murió por cada uno de nosotros en esa cruz. Yo les voy a invitar a que se pongan en pie.